Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, sean bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, en el día de hoy estoy por aquí en una ciudad muy cerca, en un pueblo muy cerca a Freiburg que se llama Staufen y en la parte de arriba en la montañita hay una ruina de un castillo y hoy estoy por aquí de visita. Entonces nada, como siempre invitarlos a que se suscriban a mi canal aquí, que compartan mis videos y bueno, en el día de hoy les traigo un tema que me han pedido mucho y es sobre las diferencias que hay o cuáles son las funciones, mejor dicho, que tienen los enfermeros aquí en Alemania, pues porque hay como, eh, digamos que muchas especulaciones de lo que se puede o lo que no se puede hacer o que cuáles son nuestras funciones aquí y cuáles son las funciones que tenemos en Colombia. Entonces nada, los invito a que se queden a ver este video y ya les estoy contando. Y bueno, para empezar quisiera decirles que realmente las funciones que nosotros hacemos aquí en Alemania como enfermeros son prácticamente las mismas que hacemos, por ejemplo, en Colombia. ¿En qué varía las responsabilidades que nosotros tenemos o los procedimientos que hacemos? Varía de acuerdo a la estación en la que nosotros estemos trabajando y también al grado de formación que nosotros tengamos. Es diferente si uno está trabajando, por ejemplo, en un hogar de ancianos o si está trabajando en un hospital, pero en una estación de baja complejidad, a si está trabajando, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, o si está trabajando en cirugía, o si está trabajando en el servicio de urgencias. Y no es lo mismo también si una persona solamente hizo su carrera o si también ya tiene una Weiterbildung, se llama acá, que es como una especialización. Entonces digamos que en eso, en esa parte es en la que varía un poco cuáles son esas funciones, responsabilidades o los procedimientos que nosotros podemos como enfermeros hacer aquí en Alemania. Entonces, bueno, estuve conversando pues como con varios compañeros o varias personas que trabajan también en otras regiones, porque como les he dicho siempre es bueno tener como diferentes puntos de vista y diferentes experiencias para saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué diferencias hay entre una y otra región. Entonces, bueno, en las hospitalizaciones, vamos a empezar por las hospitalizaciones generales. Resulta que en las hospitalizaciones y en los servicios de baja complejidad, por lo general hay muchos practicantes, estudiantes y también estudiantes de medicina que se encargan de hacer pues todo lo que tiene que ver como con procedimientos invasivos, es decir, con pasos de sondas, canalización de venas. Normalmente eso lo hacen los estudiantes de medicina o los médicos. Los enfermeros se encargan de todo lo que es el cuidado básico del paciente, es decir, del baño, del el apoyo en la alimentación, en el caso de las personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Y también se encargan de la medicación. Eso sí lo hacen, por ejemplo, en los hospitales universitarios o aquí en ese hospital donde yo trabajo, en el hospital de Düsseldorf, que también pregunté un poco. Se encargan de todo lo que es la medicación, tanto oral como venosa, es decir, todo lo que son administración de antibióticos, administración de medicamentos orales, toda esa parte la hace enfermería. La parte administrativa también hay una gran parte que la hace enfermería y aquí digamos que no se tiene tanto como auxiliares de enfermería en los cuales se delegan muchas funciones como lo hacemos en Colombia, sino que aquí la mayoría son enfermeros. Entonces digamos que hay un enfermero designado que es como el coordinador o el jefe de cada área, de cada estación, que se encarga pues como de solucionar un poco todo lo que son temas administrativos. Y los enfermeros pues ya se encargan como del cuidado integral del paciente. Entonces, bueno, en estas unidades que no son especializadas o son estaciones normales de hospitalización, sí, la mayoría de los procedimientos invasivos los hacen los médicos. Bueno, hablemos ahora, por ejemplo, de la unidad de cuidados intensivos. Las personas que trabajan en cuidados intensivos, los enfermeros, son responsables de toda la preparación de la unidad a la que va a llegar el paciente. Es decir, se encargan de todo lo que tiene que ver con la ventilación mecánica, de montar los ventiladores, de preparar todos los equipos que se necesitan para atender a un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Se encargan también obviamente de todo lo que tiene que ver con infusiones de medicamentos, incluyendo los inotrópicos, sedantes y demás. Entonces digamos que en estas unidades especializadas, y es porque también en estas unidades por lo general son enfermeros que tienen especialización. Entonces en estas áreas sí el personal de enfermería se encarga como de todo lo que tiene que ver con la preparación de la unidad donde se va a atender el paciente y con todo lo que tiene que ver con medicación y procedimientos. Los sondas nasogástricas, sondas vesicales las pasa enfermería y también se encargan pues como de los accesos venosos periféricos. Ya todo lo que tiene que ver con accesos venosos centrales, arterias, catéteres centrales y todo eso sí se encarga obviamente el personal médico. Aquí todo lo que tiene que ver con hemoderivados, transfusión de hemoderivados, eso es responsabilidad 100% del personal de medicina.
Pero como les decía entonces, en las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, los enfermeros tienen o pueden hacer muchas más cosas que en una unidad de hospitalización normal. Entonces, el enfermero se encarga de preparar toda la unidad, como les decía, ventiladores, medicamentos, infusiones, y están como pendientes de todo lo que es la vía aérea y demás, pero porque son personas que tienen pues ya como toda su capacitación y la mayoría pues tienen también su preparación como especialistas. Entonces la Baita Bildu se llama acá. Entonces digamos que las responsabilidades en la unidad de cuidados intensivos pienso que es casi que 100% igual que la que tiene un enfermero, por ejemplo, en Colombia o en Latinoamérica. En mi caso, por ejemplo, yo les he contado que yo trabajo en el área de anestesia. Y por ejemplo, en el área de anestesia yo tengo la responsabilidad, por ejemplo, cuando llega un turno, de preparar todo en la sala para la anestesia. Es decir, yo me encargo de preparar, de revisar las máquinas de anestesia, de hacer los tests, de que las máquinas, asegurarme que las máquinas están funcionales, y me encargo de preparar todo lo que se necesita para la intubación del paciente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con medicamentos, todos los medicamentos, relajantes, sedantes, bueno, todo lo que se necesita para una intubación. Preparar obviamente los tubos, preparar el laringoscopio. También me encargo, por ejemplo, de preparar el equipo para canalizar una arteria, si hay que poner una arteria, una línea arterial. También lo de catéteres venosos centrales, también me encargo de preparar toda esta parte. Y también nosotros pasamos en las unidades de cirugía, nosotros nos encargamos de pasar las sondas vesicales. El personal de enfermería se encarga de las sondas vesicales, de las sondas nasogástricas. Entonces, digamos que en cirugía nosotros hacemos prácticamente lo mismo que hace un enfermero en Colombia. Lo único que he visto acá que nosotros no hacemos, que por ejemplo en el caso mío yo sí tenía que hacerlo en Colombia y no lo hago acá, son las asepsias de los pacientes. En la mayoría de los casos la asepsia la hace el cirujano, que eso sí lo tienen que hacer, pues, o por lo menos en el hospital donde yo trabajaba en Colombia, nosotros hacíamos las asepsias para las cirugías, y aquí sí es 100% responsabilidad del cirujano. Pero además nosotros hacemos todos los procedimientos, pues normalmente canalizar venas lo hacemos nosotros. Una particularidad aquí es que hay muchísimos estudiantes o hay muchos practicantes de, por ejemplo, personas que están haciendo su especialidad en anestesia. Entonces ellos siempre quieren, por ejemplo, canalizar las venas, poner las arterias y demás. Pero si uno sabe, y eso también creo que juega un papel importante, y es qué tanto uno demuestra que sabe o qué tanto uno es capaz de hacer. Porque cuando uno demuestra que uno es capaz de hacer las cosas y que las sabe hacer, pues obviamente le dan la confianza de hacer los procedimientos. Si uno no es capaz de hacerlos o no muestra pues como el interés por hacerlo, pues obviamente no los puede hacer o no los dejan hacer. Pero si uno es capaz de hacerlos y los quiere hacer, pues obviamente bajo supervisión pues del especialista. Por ejemplo, yo en los turnos muchas veces me dejan poner las arterias, las líneas arteriales, bajo supervisión obviamente del médico especialista, pero uno lo puede hacer. También le enseñan a uno a ventilar los pacientes, muchas veces lo dejan a uno también intubar los pacientes bajo la supervisión del especialista. Entonces creo que también va mucho en cuanto a lo que uno pueda y sea capaz de hacer, y también al interés que uno muestre por el tema de procedimientos y demás. Bueno, y ya en el servicio de urgencias es prácticamente igual que en Colombia. Yo tuve que ir a la urgencia el año pasado terminando el año porque me caí de la bicicleta y tuve que ir a la urgencia, y bueno, a mí me recibió una enfermera y después pues ella misma, no, otra enfermera me canalizó, me tomó los exámenes de laboratorio y se encargó pues como todo del ingreso también. O sea que en urgencias también los enfermeros hacen todos los procedimientos y se encargan pues como de todas esas funciones de lo que es ingresar al paciente, hacerle los exámenes y tramitar pues también todo eso, lo que tiene que ver pues con ayudas diagnósticas y demás. Bueno, hace poco tuve la oportunidad de hablar con una enfermera que trabaja en una unidad renal y me contaba pues que ellos también en la unidad renal se encargan de preparar todas las máquinas de diálisis, se encargan de canular los pacientes y están pues como en todo el procedimiento. La única diferencia pues obviamente es que aquí tienen menos pacientes por turno, menos pacientes que en Colombia, pero el procedimiento como tal, o toda la preparación o todas las actividades son prácticamente las mismas que la persona hace en Colombia.
Y también, bueno, una compañera que trabaja en hospitalización de cardiología me estuvo contando pues de todas las actividades que ellos hacen, no solo lo que tiene que ver pues con procedimientos como tal, sino también un poco también de parte de organización, de parte de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con todas estas escalas de medición que se hacen en las hospitalizaciones para evaluar, por ejemplo, riesgo de caídas, riesgo de úlceras por presión y todo eso. Eso también se encarga pues enfermería de hacerlo. Entonces creo que también en todas estas estaciones que son como un poco más especializadas, cardiología, no sé, oncología, pediatría, los enfermeros también tienen muchas responsabilidades como los tenemos en Colombia, ¿no? Bueno, y una diferencia grande que sí yo veo es el tema de formación, ¿no? Porque, por ejemplo, instrumentación aquí hace parte de enfermería, ellos hacen pues como su profundización en cirugía y ¿qué? El primer año hacen pues como toda la parte de enfermería de lo que es el cuidado general del paciente y luego pues ya se van a las salas de cirugía a todo lo que es instrumentación, porque ellos se encargan no solamente de instrumentar sino también de circular, es decir, son dos enfermeras en la sala, una instrumenta, la otra circula y a la siguiente cirugía se cambia, por decirlo así, y ellas se encargan también de recibir los pacientes cuando el paciente llega de la unidad de la hospitalización. Ellas son las que lo reciben y verifican que el paciente tenga todo completo, que tenga todos los documentos firmados y que esté listo pues de pasar a la sala. De hecho, ellas lo pasan hasta la sala donde se va a hacer la anestesia. Entonces, en ese caso sí pienso que es un poco diferente. Sin embargo, cuando ya la persona está instrumentando, ya está en la mesa, pues obviamente son las mismas responsabilidades que tendría un instrumentador en Colombia, ¿no? De verificar que todo el material que se necesita para la cirugía esté completo, de verificar que todo el material esté completo y después de la cirugía que todo el material obviamente se recoja, se lleve al área de esterilización, se mande a la esterilización, y entonces en ese caso pues pienso que son prácticamente las mismas responsabilidades. Bueno, entonces para concluir, pienso que ese tema de qué es lo que nosotros hacemos y qué no hacemos aquí, eso depende mucho de la complejidad de la estación en la que estemos trabajando, ¿no? Entonces, si trabajamos en una estación de baja complejidad, en una hospitalización de baja complejidad, probablemente no podamos hacer muchos procedimientos, pero si estamos en una unidad que tiene un alto nivel de complejidad, una estación especializada, pues obviamente sí vamos a poder o tenemos más responsabilidades y podemos hacer más cosas. Y lo otro también es que pues igual la oferta de formación adicional es muy grande, ¿no? Si uno trabaja en una unidad especializada, no sé, en oncología, cardiología, cirugía, urgencias, intensivos, pediatría, ginecología, siempre hay la oportunidad de hacer esas Weiterbildungen, que son pues como las especializaciones, y obviamente pues uno en esas especializaciones uno aprende a hacer más cosas, o con esas especializaciones uno ya tiene la posibilidad de hacer más procedimientos, de hacer más actividades, y obviamente pues son gratuitas con los hospitales y también eso ayuda a mejorar el sueldo en el hospital. Entonces nada, eso es como a manera general.